Existe un polvo que elimina cualquier olor de cualquier superficie de forma permanente. No lo enmascara con fragancia, no lo reduce temporalmente, lo elimina a nivel molecular, con una precisión tan completa que el olor simplemente deja de existir. En pruebas reales documentadas, un sótano inundado con agua de alcantarilla cargado de compuestos orgánicos volátiles y bacterias anaeróbicas quedó completamente libre de olores en menos de 6 horas después de una sola aplicación. Un interior de automóvil saturado con humo de cigarrillo durante 20 años, donde la nicotina y el alquitrán se habían adherido a cada fibra del tejido, dejó de oler por completo después de un solo tratamiento nocturno. Una cama para perros que había acumulado años de residuos biológicos, bacterias y ácidos grasos volátiles y que había sido lavada más de 30 veces sin resultados visibles, quedó permanentemente neutra después de una sola aplicación. Incluso un refrigerador que desarrolló olores biológicos persistentes debido a alimentos en descomposición resistentes a múltiples ciclos de limpieza con detergentes comerciales, quedó completamente libre de olores tras un único uso. Este polvo cuesta menos de $2 por libra en cualquier supermercado o farmacia. No es un producto nuevo ni una innovación reciente. Ha sido utilizado durante más de 4.000 años por civilizaciones en todos los continentes para eliminar olores biológicos en espacios habitables, áreas de almacenamiento de alimentos y fuentes de agua. En el antiguo Egipto, los embalsamadores lo empleaban para neutralizar los olores de descomposición durante el proceso de momificación, donde la preservación del cuerpo requería el control absoluto de la actividad bacteriana. Los soldados romanos lo transportaban en sus equipos de campaña para desodorizar letrinas, limpiar recipientes y mantener el agua almacenada libre de contaminación biológica. Comunidades indígenas del suroeste de América lo almacenaban en sus graneros para proteger el grano de la proliferación de bacterias y moho, evitando así pérdidas de hasta 30% en reservas alimentarias. Su eficacia no era una hipótesis, era conocimiento práctico transmitido durante generaciones. Entonces, si existe un compuesto que elimina los olores de manera permanente, ¿por qué no es la solución estándar en todos los hogares modernos? La respuesta no tiene que ver con su efectividad, sino con algo mucho más grande. La industria global de eliminación de olores genera más de $15.000 millones al año, construida casi por completo sobre productos que no eliminan el problema, sino que lo ocultan temporalmente. Un producto que resuelve el problema en una sola aplicación no puede sostener un modelo de negocio basado en compras repetidas. Y cuando una solución es demasiado efectiva, a veces no desaparece por fallar. Desaparece porque funciona demasiado bien. Esta es la historia de un polvo en el que confiaron civilizaciones enteras, y que la industria moderna pasó décadas asegurándose de que olvidaras. Ahora retrocedamos en el tiempo hasta el año 1846. En un laboratorio en París, un químico francés llamado Antoine Bussy analiza la composición de un mineral cristalino blanco que había sido utilizado en hogares europeos durante siglos. No era un material raro ni exótico. Se encontraba en cocinas, farmacias y almacenes comunes. Pero lo que Bussy estaba a punto de confirmar cambiaría la comprensión científica de los olores para siempre. El mineral era bicarbonato de sodio, y su comportamiento no coincidía con lo que la mayoría de las personas asumía. No funcionaba como el carbón activado que absorbe compuestos en su superficie. Tampoco funcionaba como los ambientadores modernos, que simplemente cubren los olores con fragancias más agradables. El bicarbonato de sodio hacía algo completamente diferente, reaccionaba químicamente con las moléculas responsables del olor. Este descubrimiento no era una invención nueva, sino una explicación. Durante siglos las personas habían observado que este polvo eliminaba olores de manera sorprendentemente eficaz, pero nadie había descrito el mecanismo exacto a nivel molecular. Bussy fue uno de los primeros en demostrar que no se trataba de ocultar ni de atrapar, sino de transformar. Cuando se aplica sobre una superficie que produce olor, el bicarbonato de sodio entra en contacto con compuestos químicos específicos responsables del mal olor. Estos compuestos no son aleatorios. La mayoría de los olores biológicos provienen de procesos de descomposición bacteriana.
restos de alimentos, residuos orgánicos, humo, humedad acumulada. Todo esto genera moléculas ácidas volátiles que se liberan al aire. El bicarbonato de sodio es un álcali suave con un pH cercano a 8,4 en solución acuosa. Esto significa que tiene la capacidad de neutralizar compuestos ácidos mediante una reacción química básica. En lugar de atrapar el olor o cubrirlo, interactúa directamente con la fuente del problema. Este punto es clave, porque cambia completamente la forma en que entendemos la eliminación de olores. No estamos hablando de reducir la intensidad del olor ni de sustituirlo por otro. Estamos hablando de eliminar la molécula que lo produce. Y aunque esto fue confirmado en un laboratorio en el siglo XIX, la realidad es que la humanidad ya había estado utilizando este principio durante miles de años, sin conocer la química detrás de él. Para entender por qué este polvo funciona con una eficacia tan absoluta, es necesario observar lo que ocurre a nivel molecular. Porque el olor no es algo abstracto, es química pura. Cada olor que percibes está compuesto por moléculas específicas que viajan a través del aire y activan receptores en tu nariz. En el caso de los olores biológicos, casi todos tienen un origen común, compuestos ácidos volátiles producidos por bacterias. Cuando las bacterias descomponen materia orgánica como residuos de alimentos, orina de mascotas, sudor moho, o incluso residuos de humo, generan una combinación de ácidos grasos de cadena corta, sulfuro de hidrógeno amoníaco, y compuestos orgánicos de azufre. Estos compuestos tienen una característica clave: se evaporan fácilmente a temperatura ambiente, lo que les permite dispersarse en el aire y ser detectados por el olfato humano incluso en concentraciones muy bajas, inferiores a 1 parte por millón en algunos casos. Aquí es donde entra el bicarbonato de sodio. Cuando entra en contacto con la humedad presente en el ambiente o en la superficie tratada, se disocia en iones de sodio y iones de bicarbonato. El ion bicarbonato actúa como una base débil, lo que significa que tiene la capacidad de aceptar protones de los compuestos ácidos. Cuando una molécula de olor ácido entra en contacto con el bicarbonato, ocurre una reacción de neutralización. El ácido cede un ion de hidrógeno y el bicarbonato lo acepta formando ácido carbónico. Este compuesto es inestable y se descompone rápidamente en agua y dióxido de carbono. El resultado final es una sal de sodio no volátil. Y aquí está el punto crítico: la molécula original que producía el olor deja de existir. No ha sido ocultada ni atrapada. Ha sido transformada químicamente en una sustancia completamente diferente, que no tiene olor y no puede evaporarse. Este proceso no es reversible. Una vez que la reacción ha ocurrido, la molécula de olor no puede volver a su estado original. No hay liberación posterior. No hay retorno gradual del olor con el tiempo. Desde el punto de vista químico, el olor ha sido eliminado de forma permanente. Esto explica por qué el bicarbonato de sodio puede eliminar olores que otros productos solo logran disimular. Mientras que los ambientadores dependen de fragancias o estructuras moleculares que capturan temporalmente los compuestos, el bicarbonato actúa directamente sobre la causa raíz. Y cuando se trata de química, eliminar la causa siempre es más efectivo que ocultar el síntoma. Pero lo que Antoine Bussy explicó en 1846 no era un descubrimiento nuevo. Era la traducción científica de un conocimiento mucho más antiguo. Para encontrar su origen real, tenemos que retroceder miles de años hasta el antiguo Egipto, alrededor del año 2000 a.C. A lo largo de los bordes del sistema de lagos de Wadi el Natrun, al oeste del delta del Nilo, existían depósitos naturales de un mineral conocido como natrón. Este material no era una sustancia única, sino una mezcla de carbonato de sodio bicarbonato, de sodio cloruro de sodio y sulfato de sodio. Su componente activo principal era precisamente el bicarbonato, el mismo compuesto que hoy conocemos. Los egipcios utilizaban el natrón en múltiples aspectos de la vida diaria, pero su aplicación más conocida era en el proceso de momificación. Durante este proceso, el cuerpo humano debía ser deshidratado y estabilizado para evitar la descomposición. El natrón no solo eliminaba la humedad, sino que también neutralizaba los compuestos responsables del olor de la descomposición biológica,
permitiendo preservar los cuerpos durante miles de años. Pero su uso no se limitaba a los rituales funerarios. Los registros del periodo del Reino Nuevo documentan el uso de soluciones de natrón para limpiar superficies, desodorizar espacios cerrados y mantener áreas de almacenamiento de alimentos libres de olores. Era una herramienta doméstica esencial, no un recurso exclusivo de sacerdotes o embalsamadores. El papiro Edwin Smith, fechado alrededor del 1600 a.C., uno de los textos médicos más antiguos conocidos, describe el uso de soluciones de natrón para limpiar heridas. En estos registros se menciona que las heridas tratadas con natrón producían menos olor y presentaban menor riesgo de infección en comparación con las que no recibían tratamiento. Sin conocer la química, ya estaban aplicando un principio de neutralización. Siglos después, en la antigua Roma, este mismo compuesto era conocido como nitrum. Se utilizaba de forma cotidiana en la limpieza del hogar, especialmente para desodorizar letrinas, limpiar utensilios de cocina y conservar alimentos. Plinio el Viejo, en su obra Historia Natural, escrita alrededor del año 77, describe experimentos donde soluciones de nitrum neutralizaban sustancias ácidas generadas por la descomposición. Esto significa que mucho antes de la química moderna, las civilizaciones ya habían identificado y aplicado el mismo principio fundamental. Los olores no se eliminan cubriéndolos, sino neutralizando los compuestos que los producen. El conocimiento existía. Solo faltaba la explicación. El conocimiento antiguo es convincente. La explicación científica es sólida. Pero en el mundo moderno, lo que realmente valida una afirmación es la evidencia experimental. En 2009, un estudio publicado en el Journal of Environmental Science and Health evaluó la eficacia del bicarbonato de sodio frente a 17 productos comerciales diseñados específicamente para eliminar olores. El experimento utilizó superficies contaminadas con orina de gato, uno de los olores domésticos más persistentes y difíciles de eliminar, debido a su alta concentración de compuestos nitrogenados y ácidos. Los resultados fueron claros. El bicarbonato de sodio logró la eliminación completa de los compuestos volátiles responsables del olor en un periodo de 4 horas. No una reducción parcial, no una mejora temporal. Eliminación completa a nivel medible. En contraste, los 17 productos comerciales mostraron resultados significativamente inferiores. Ninguno superó el 60% de reducción de los compuestos de olor en el mismo intervalo de tiempo. Y más importante aún, todos presentaron un fenómeno crítico: el regreso del olor. En un periodo de 72 horas, los olores comenzaron a reaparecer en las superficies tratadas con productos comerciales. Esto se debe a que muchos de estos productos no destruyen las moléculas de olor. Las atrapan temporalmente, las cubren con fragancias o las degradan parcialmente, pero no eliminan completamente la fuente química. El bicarbonato de sodio, en cambio, no deja residuos activos que puedan revertirse. Una vez que la reacción de neutralización ha ocurrido, no hay compuestos volátiles restantes capaces de producir olor. Este estudio no solo confirma lo que las civilizaciones antiguas ya sabían, sino que también expone una diferencia fundamental. La mayoría de las soluciones modernas están diseñadas para manejar el síntoma, no para eliminar la causa. Y cuando se mide en condiciones reales, esa diferencia se vuelve imposible de ignorar. Entonces surge una pregunta inevitable. Si existe una sustancia que puede eliminar olores de forma permanente, validada por la ciencia moderna y utilizada durante más de 4.000 años, ¿por qué no es la solución dominante en el mercado actual? La respuesta se encuentra en la estructura misma de la industria. El mercado global de cuidado del aire y eliminación de olores genera más de $15.000 millones en ingresos anuales. Este mercado está dominado por productos como sprays, geles, difusores y sistemas automáticos diseñados no para eliminar el problema, sino para mantener un ciclo constante de consumo. Productos ampliamente reconocidos utilizan mecanismos como el enmascaramiento de fragancias, donde un olor desagradable es cubierto por uno más fuerte y agradable. Otros emplean moléculas como la ciclodextrina, que atrapan temporalmente los compuestos de olor dentro de estructuras en forma de anillo.
Sin embargo, estas moléculas no destruyen el olor. Solo lo retienen hasta que el producto se seca o se degrada, liberándolo nuevamente al ambiente en cuestión de horas o días. Algunos sistemas más avanzados utilizan enzimas para descomponer parcialmente los residuos orgánicos. Pero incluso en estos casos, la reacción no siempre es completa, y las condiciones ambientales pueden permitir que las bacterias continúen produciendo nuevos compuestos de olor. Aquí está el problema fundamental. Un producto que elimina el olor de forma permanente en una sola aplicación no puede sostener un modelo de negocio basado en la repetición. No requiere reemplazo constante, no genera dependencia, no crea ingresos recurrentes. El bicarbonato de sodio no puede ser patentado. Es un compuesto natural cuya producción industrial se ha mantenido en el dominio público desde el desarrollo del proceso Solvay en 1861. Esto significa que ninguna empresa puede reclamar exclusividad sobre su uso o controlar su distribución. En un mercado donde el valor depende de la frecuencia de compra, una solución permanente no es solo inconveniente, es incompatible. Y cuando una solución no encaja en el modelo económico dominante, no desaparece por falta de eficacia, desaparece de la conversación. Pero eliminar una solución efectiva no requiere ocultarla físicamente. Solo requiere cambiar la forma en que las personas piensan sobre el problema. Durante décadas, la industria invirtió en una estrategia mucho más sutil: redefinir el concepto de limpieza. A través de campañas publicitarias continuas durante más de 40 años, se estableció una asociación directa en la mente del consumidor. Si algo huele bien, está limpio. Si no tiene fragancia, no está completamente limpio. Este cambio parece insignificante, pero transformó completamente el comportamiento del mercado. Porque un espacio que no huele a nada puede estar perfectamente limpio, pero no genera una experiencia sensorial que pueda venderse. Empresas líderes comenzaron a posicionar la fragancia como indicador de frescura. Los anuncios mostraban hogares llenos de aromas intensos, vinculando esos olores con higiene, comodidad y bienestar. Poco a poco, la ausencia de olor dejó de percibirse como el estándar. En paralelo, el bicarbonato de sodio fue reposicionado, ya no como un agente activo de neutralización química, sino como un absorbente pasivo. Una caja abierta en el refrigerador. Un uso limitado casi simbólico. Esta narrativa fue reforzada por campañas específicas que presentaban el bicarbonato como un producto secundario útil, pero no esencial. Nunca como la solución principal. La diferencia es crítica. Un absorbente sugiere mantenimiento continuo. Un neutralizador implica resolución definitiva. Y en una industria construida sobre la repetición, esa diferencia define todo. Entonces, ¿cómo se utiliza correctamente este compuesto para obtener resultados reales? Para alfombras y tapicería, especialmente en casos de olores persistentes como orina de mascotas, humo o moho, el procedimiento es directo pero requiere precisión. Espolvorea una capa generosa de bicarbonato de sodio seco sobre toda la superficie afectada. Luego utiliza un cepillo rígido para trabajar el polvo dentro de las fibras, asegurando el contacto directo con las moléculas responsables del olor. Déjalo actuar durante un mínimo de 8 horas, idealmente toda la noche. Después aspira cuidadosamente realizando múltiples pasadas para eliminar cualquier residuo. En casos más severos donde el olor ha penetrado profundamente, se puede preparar una pasta mezclando bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de agua. Esta forma activa acelera la reacción química y permite una penetración más profunda. Aplica la pasta, déjala secar completamente durante 24 horas y luego retira el residuo con una aspiradora. Para interiores de vehículos con olores de humo o mascotas, mezcla 3 cucharadas de bicarbonato de sodio por cada taza de agua tibia en una botella rociadora. Aplica la solución sobre todas las superficies textiles, asientos, alfombras y techo, hasta que estén ligeramente húmedas. Deja secar con las ventanas abiertas para facilitar la ventilación. En casos extremos, repite el proceso una segunda vez. Para refrigeradores con olores biológicos, limpia las superficies con una solución de 1 cucharada por taza de agua. Luego, coloca recipientes abiertos con bicarbonato de sodio seco
en cada nivel durante 48 horas para asegurar la neutralización completa. En prendas de ropa o textiles, añade una taza de bicarbonato de sodio directamente en el tambor de la lavadora junto con el detergente. El entorno alcalino facilita la neutralización de los compuestos ácidos durante el ciclo de lavado. Un caso documentado en Chicago ilustra su eficacia en condiciones reales. Una unidad residencial ocupada por un inquilino fumador durante 11 años había sido tratada con servicios profesionales durante 8 meses con un costo superior a $4,000 sin resultados permanentes. Tras un tratamiento completo con bicarbonato de sodio en superficies textiles y paredes, la unidad eliminó completamente el olor en 48 horas con un costo mínimo. La química no ha cambiado, las moléculas tampoco. Lo único que cambió es lo que te hicieron creer. Esta es la esencia del legado olvidado.